Diego Pardo Cuéllar se niega a aceptar ese dicho tan ofensivo que dice que madre no hay sino una y que padre, en cambio, puede ser cualquier aparecido. Aunque la justicia falló a su favor en primera instancia en un caso de abuso sexual con su propia hija, lleva casi 6 años sin verla. Y los mismos tratando de todas las formas posibles de defenderse, de probar su inocencia y de recuperar su nombre y el tiempo perdido. Diego Rubio habló con él sobre sus años de soledad, sobre su lucha, sobre el dolor con el que dice cargar. Una entrevista de papá a papá. Es como si se lo mataran uno en vida, porque era cero, yo no sé nada de ella. Eso es lo peor que le pueden hacer a uno. Además de la acusación, ya se la quitan a uno y uno no sabe qué estar haciendo, cómo estará comiendo, si se le rató Pérez. Han pasado más de 5 años desde que Diego Pardo Cuéllar vio a su hija por última vez. 62 meses, 271 semanas, 1896 días en los que ella cambió de dientes, creció más de 30 centímetros y empezó a soñar con ser cantante. Pero eso él solo lo sabe por chismes, porque no puede ni siquiera llamarla o escribirle. Uno le entra unos días unas depresiones porque uno es humano y le hace falta a uno su hija, ¿no? Navidad, el Año Nuevo, o un domingo, o situaciones que lo acuerden uno, ¿no? Que digo, oiga, me hubiera gustado enseñarle a montar en bicicleta. Pardo tiene 46 años y una hija de 9 y medio, pero se niega a dar el nombre. Dice que lo hace por convicción, por protegerla, pero también porque la ley se lo prohíbe, al menos mientras termina de resolverse el juicio en su contra por presunto abuso sexual. Es fácil. ¿De qué lo acusan a usted exactamente? Presuntamente haber abusado sexualmente a mi hija, de haberle hecho tocamientos y de haberle dado besos con lengua en la boca. Sí, Pardo está acusado de haber besado y tocado a su hija como nadie debería hacerlo nunca con una niña. Un delito canalla que a la mayoría de papás nos duele hasta pronunciar y que según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afectó a unos 100.000 niños durante los últimos 5 años en el país. Porque uno que lo acusen, no sé, de robo, inclusive secuestro, corrupción, lo que sea, pero es que uno de abusar sexualmente de su hija es lo peor como papá le pueden hacer a uno. Era agosto de 2015 cuando este administrador de empresas se enteró de que estaba siendo investigado por ese crimen tan despreciable. Y desde ese mismo día empezó a gritar a los 4 vientos que no es culpable, que ni en la más perversa de sus pesadillas se atrevería a hacer algo así, no importa si es ante sus familiares, ante su abogado, Fernando Largacha, o ante un juez. Él se ha declarado inocente de manera firme y consistente. Que todo demostraba que no había sucedido, pero pese a ello el proceso continuaba y llevaron al señor a juicio. Venga, míreme a los ojos, de papá a papá. ¿Usted le hizo algo indebido a su hija? Nunca hice nada de mi hija. ¿Usted alguna vez le dio un beso con lengua a su hija? No, señor. ¿Algún tocamiento? No, señor. Pardo puede decir lo que quiera, pero solo la justicia tendrá la última palabra. Reza la ley que todos somos inocentes en principio, y hasta hoy nadie ha podido demostrarle a él lo contrario. De hecho, después de años de audiencias presenciales y virtuales, valoraciones psicológicas, conceptos de peritos públicos y privados, y un expediente pesado como un ladrillo, una jueza lo absolvió en primera instancia. Es absolutamente sin sentido que hayan tenido de verdad tanto tiempo judicializado a una persona cuando las evidencias recaudadas por la Fiscalía eran tan claras, tan contundentes, pues de su inocencia, Diego. O sea, si hay abuso sexual, a esas personas deberían condenarlas y que se pudran, pero hay un porcentaje en que no lo son. Y hay un modus operandi de denuncias o de violencia intrafamiliar o de presunto abuso sexual que se está utilizando como un arma de venganza contra la expareja. Y lo separan del papá o de la mamá y el niño pierde a su papá o a su mamá y obviamente pues lo manipulan para que odie a ese papá o a su mamá. Pardo habla de un fenómeno conocido como alienación parental. Es más común de lo que se cree. Está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Un menor con corta edad pues puede ser fácilmente influenciable pues por alguno de los padres. Y explica cómo miles de niños de todas las razas y en todos los continentes son manipulados psicológicamente para rechazar y, si es posible, detestar a alguno de sus papás. Que posteriormente termina en todo este tipo de procesos de familia, de custodia y procesos penales. Este es un delito que no tiene estatus social, inclusive no tiene país. Porque esto pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en España. Esta está divina. Según la misma OMS, la alienación parental suele darse durante los procesos legales por la custodia de los menores.
A ella le han dicho que es una persona mala, entonces pues hoy no conoce a su papá, a su verdadero papá, al que ha luchado por ella, al que... Y no importa qué tanto la niña o el niño haya querido a su papá o a su mamá antes del pleito, al final, generalmente termina teniéndole pánico. ¿Cómo era la relación con su hija cuando usted vivía con ella? Yo me separé cuando ella tenía como 1 año y 9 meses. Yo la cambiaba, la cuidaba, le jugaba, le ayudaba a pintar. Nos moríamos el uno por el otro. Pardo también recuerda cuando su matrimonio se acabó. Según algunas personas cercanas, fue una separación común y corriente. Se trataban de manera fría pero cordial y funcionaban como cualquier pareja recién separada con una niña de 1 año y medio, aunque con sus diferencias, claro. Ella argumentaba que mi hija era muy pequeña todavía para que durmiera conmigo. Yo hablé con varias psicólogas que me dijeron, oiga, es mejor que la niña duerma por ahora con la mamá y esté con la mamá y usted pues la visite. Entonces sí, acepté un acuerdo, la verdad bastante sesgado hacia mi lado. Al comienzo yo nada más la podía visitar martes y jueves 1 hora y cada 15 días un par de horas en la casa de la mamá. Pero el pacto no era cumplido del todo, al menos eso alega Pardo. Al principio pensó que podía ser algo pasajero, aunque dice que su exesposa le daba cada vez más pretextos para no dejarlo ver a su única hija. Que está enferma, o que tiene gripa, o que se fueron de viaje. ¿Cuántas horas la estaba viendo al mes? Entre 9 y 15 horas al mes. ¿Y cuántas horas tenía derecho a verla al mes? Ponle 100 horas al mes. Aunque sospechaba que algo no andaba bien, ni se olía lo que estaba por pasarle. No tenía ni idea de que pronto la vida le cambiaría drásticamente. Se sentía tranquilo, en calma. El problema es que después de la calma llegaría la tormenta. ¿Y qué tormenta? Me llega a mí un auto de la comisaría Segunda Chapinero, donde me dice que me acaban de hacer una medida de protección contra mi hija por el presunto delito de abuso sexual con menor de 14 años. Yo soy papá. Y a mí me dicen eso y no sé si me moriría de la rabia, de la tristeza, de la desolación. Uno le entra a sentimientos de miedo, de incertidumbre, de impotencia de lo que está pasando acá. A pesar del miedo, de la impotencia, Pardo repite que como nada debía, nada temía. Hasta ese momento solo estaba en un proceso de investigación preliminar y creía que saldría pronto. Pero han pasado cientos, miles de días en los que Pardo ha perdido pelo, juventud, por momentos la energía y, claro, muchos años de vida. 2000 días después acá estoy yo. Ella no sabe que yo peleo por ella. La denuncia inicial estaba basada en el concepto de una psicóloga privada. La mamá de la niña alegaba que no era la misma, que había estado rara, sobre todo cuando veía a su papá. Entonces la llevó a donde una psicóloga que la entrevistó, la valoró y reportó el presunto abuso. Le hace unos tests y unos juegos de la familia y no sé qué rollos. Y ella saca unas conclusiones diciendo que es que mi hija le dijo a ella que yo le daba besos con lengua en la boca. 5 meses pasaron entre las sospechas de la psicóloga y la investigación oficial contra Pardo. Digamos, esta es una carta que me escribió cuando chiquita. Te amo yo, papá. Casi medio año en el que él siguió viendo a su hija, y solos, algo que desde el principio a él le ha generado muchas dudas. Esos 5 meses es lo que uno pregunta como papá o como mamá. Y dice, oiga, con 5 dedos de frente o con 5 sentidos, ¿qué papá o mamá, a sabiendas que le han entregado un supuesto informe donde pasa esto, va a seguir entregándole al supuesto abusador a su hija o a su hijo? O sea, no tiene ningún sentido. Pero hay otras fichas en el rompecabezas del caso que tampoco le cuadran, como la del primer examen psicológico que el Instituto de Medicina Legal le practicó a su hija. No sé por qué razón no se le creía y se le insistía. Para Pardo, lo que pasó ese día debería ser prueba suficiente para declararlo inocente. Le pregunta 7 veces que si yo le he hecho algo. ¿Y ella qué responde? Que no 7 veces. 7. Pedir al baño. La niña va donde la mamá, no va al baño, nunca va al baño, y se queda hablando con la mamá por 5 minutos. Y después de eso, la niña regresa otra vez a donde está la cámara de Gesell. Lo primero que dice mi hija es, apaga la cámara porque te voy a contar lo que me dijo mi mamá que te dijera de él. Y empieza a contar que yo le daba besos abajo, que una cantidad de bestialidades. E inclusive la misma psicóloga del CTI le dice a mi hija, oye, ¿y esto dónde pasaba? ¿Y cómo? Y mi hija respondía, no, mi mamá estaba ahí viendo mientras él me lo hacía. Es una cantidad de incongruencias y cosas que no tienen ninguna razón de ser. Por eso, la fiscalía le sugirió al juez cerrar o precluir el caso.
Pero para sorpresa de Pardo, este siguió adelante y fue acusado formalmente. Es decir, ahora no solo era investigado, sino que se enfrentaba a un proceso penal en el que si era declarado culpable podía pasar casi un cuarto de siglo tras las rejas. Tenía que ir a psicólogos, me ayudé mucho haciendo deporte, meditando, no podía trabajar. Y además de esto tiene que lidiar con el tema de que no le van a meter a la cárcel 24 años. Se le vuelve la vida un infierno. Las cifras de abuso sexual infantil en Colombia son escalofriantes. Más o menos cada hora, un niño sufre de algún tipo de violación a su integridad física, sexual y emocional. Y casi en la mitad de los casos, el agresor suele ser un familiar. Aunque a algunos nos suenen macabro, son miles los abuelos, los tíos, los primos, los padrastros y los papás acusados a diario. Que le digan pedófilo, ¿cómo se lo toma? Sabiendo uno que es inocente, que no lo hizo, que ya 5 años tratando de mostrar la inocencia, pero pues uno tiene su conciencia limpia. Conciencia limpia. Una expresión que Pardo repite cada vez que puede y dice que por eso pone la cara. Por eso da públicamente su versión de los hechos y comparte su verdad, solamente su verdad, nada más que su verdad. Espero, y Dios lo quiera, que algún día no le pase eso a un familiar suyo o a un hijo suyo. Porque hasta que no le pasa a alguien conocido que uno quiere o no le pasa a uno es cuando no empieza a dudar y a pesar bien las cosas. Y aunque al principio la justicia no había fallado ni a favor ni en contra suyo, el repudio a un crimen tan salvaje es tal que lo bombardearon con insultos y amenazas. Calle lo quemo, mátenlo, pedófilo, una cantidad de cosas que yo no me las tomé muy de serio, pues yo creo que es como mucho la pasión y el tema, pero siempre un poco a veces se vuelve incómodo, ¿no? Incómodo o no, Pardo no ve a su hija hace tanto tiempo que dice que ya aprendió a convivir con el dolor. O bueno, no la ve cara a cara, porque hace un par de meses apareció en medio de una audiencia virtual. Pero ya no era la misma que él recordaba. La que estaba en la pantalla era una niña más grande, más atenta, más consciente. Pero parecía triste o nerviosa, o las dos. O al menos eso le dijo a Pardo su instinto paternal. La vi tan linda, tan grande, hablando de una cantidad de cosas que yo no sabía, pero verla en esa circunstancia, en ese tema judicial, me rompió el alma. Pero antes de esa audiencia, Pardo solo tenía una forma de saber que estaba bien, que tenía amigas y hacía sus tareas, que sonreía, y eso era a través de su colegio. Por eso, este padre ausente por fallo judicial se reunía con sus profesores y les hacía todas las preguntas que le habría gustado hacerle a ella. Los profesores al final de año me daban a mí cosas de ella, y yo les pedía cosas de ella pues para irlo guardando, y algunos de ellos pues yo sí le hago, digamos, un video con eso diciéndole, mira, te felicito porque aquí te ganaste alguna cosa, un premio por... No sabes lo que te amo y te adoro. No sabes lo que te haces de falta. Hasta que un día no supo más. Bueno, sí se enteró de un dato, y no menor. La niña no había sido inscrita en el colegio, y según le contaron, estaba viviendo fuera de Colombia. Ahora no solo estaba alejado de su hija, sino que ni siquiera sabía en qué rincón del mundo se encontraba. Entonces yo voy al colegio, hablo con la rectora, hablo con los... Me dice, no, Diego, mira, la sacaron, ni siquiera nos dijeron que no volvían, no pidieron notas, nada, adiós. En Colombia o en cualquier otra parte del mundo, Pardo quiere que su hija conozca algún día su versión de los hechos, su verdad. Hola, mi princesa linda. Hoy es Día del Padre y pues no me hubiera gustado sino obviamente estar contigo. Una verdad que le construye todos los días a través de cartas, de regalos, de videos en los que le cuenta cómo se siente, cómo se la imagina, cómo la extraña. ¿Usted cree que es posible conocer a su hija a través de esto? ¿A través de sus cartas, sus dibujos del colegio, todo esto que ha ido recopilando usted? Sí, yo creo que sí, y obviamente se podrá conocer mucho de ella ahí, pero pues es muy privado entre los dos. Y en ese diario privado, que más que eso es una colección de sentimientos y de recuerdos, también le cuenta cómo encara todos los días su batalla para recuperarla, aunque es consciente de que esa puede ser una misión no imposible, pero sí larga y espinosa. ¿Usted es consciente que es probable que su hija lo odie? Total, pero es que crees que yo lloré tanto el día de la audiencia que la vi desde el consulado de Miami. Ella es una niña que odia a su papá. Lloré todo el día. Y lo primero que debe mirar en el futuro es la decisión definitiva de la justicia en su caso. Aunque fue absuelto en primera instancia, y aunque la Fiscalía y la Procuraduría estuvieron de acuerdo con la decisión del juez, los abogados de su exesposa apelaron. Es decir, todavía no puede cantar victoria. Yo perdí. ¿Por qué? Yo perdí a mi hija. Me absolvieron. Me absolvió un juez de la República frente a un
delito que nunca cometí. Yo voy a decir, yo gané el día que yo tenga a mi hija otra vez en mis brazos. Ese es el día que yo gano. Pero aquí ha perdido todo el mundo. ¿Y quién es el que más pierde? Mi hija. Ahora a Pardo no le queda sino esperar. Esperar y acumular cada día nuevos recuerdos para esa hija que probablemente ya ni lo reconoce. Y ver cómo va a seguir para adelante, porque pues es una niña que tiene una imagen de su papá que no es la de su papá. Y seguir buscando la fórmula mágica no solo para recuperar el tiempo perdido, sino también para demostrarle a ella que padre no hay sino uno. Y en su caso, es él. En los próximos meses, el Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si el fallo de inocencia de Pardo en primera instancia sigue firme o si por el contrario lo condena y lo manda a la cárcel. Todavía falta esa última palabra que la tiene la justicia, que siempre llega, así sea cojeando. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.